Estamos mirando el tema de la presentación para... Menos ya un segundo. Aquí, porfa, nos validan, ¿se está viendo la presentación? Sí, claro. Sí, sí se ve. Perfecto, ok, perfecto. Entonces, en el marco de las charlas que creando posibilidades de bienestar y desarrollo, la charla número 2, que es la del día de hoy, corresponde a salud emocional y espiritual. Yo creo que es un concepto muy interesante, muy de moda, pero también muy necesario dentro de todo este tema de felicidad, de bienestar, de armonía, que es a lo que les estamos apuntando. Nuevamente estamos con ustedes, María Saldarriaga y Erika Restrepo, de Conecta con Mentoring con Propósito. Recuerden que estas presentaciones se las compartimos a través de la página web de la institución, y también les estamos compartiendo unas bibliografías que son interesantes porque aportan y complementan estos temas. Entonces, bienvenidos nuevamente a este segundo espacio. Cuando hablamos de bienestar, hablamos como de ciertos cuidados que tenemos que manifestar. En la charla pasada hablamos de el tema del relacionamiento, cómo nos relacionamos, cómo tenemos una buena maestría de relaciones con los demás. Entonces hablábamos de un cuidado social. Es importante dentro de ese bienestar, que es el complemento de la palabra, esa importancia de cómo manejamos nuestras relaciones, cómo gestionamos esas relaciones con todo nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, y eso fue lo que discutimos en la primera charla. Ahora estamos hablando del tema emocional, que es un cuidado psicológico, y de un cuidado espiritual. A esos dos frentes es que le vamos a apuntar en la charla del día de hoy, y obviamente pues también está el cuidado físico. Entonces eso es lo que hace que el bienestar sea un concepto integral entre todos estos aspectos, y pues es bueno ponerle cuidado a cada uno de estos aspectos. Hoy entonces vamos a encargarnos del tema emocional y del tema espiritual. Todos los pensamientos tienen un poder. Sabemos que la mente es muy, muy poderosa. Los pensamientos cargados de alegría, de gratitud, de perdón, contribuyen a nuestro bienestar. Y esto es muy importante porque cuando empezamos a ser conscientes de lo que pensamos, de lo que estamos tramitando en nuestra mente, podemos darnos cuenta cómo se va moldeando también nuestra emocionalidad, nuestro sentir, nuestra forma de expresarnos. Entonces, también hay pensamientos que están impregnados de rabia, de queja, de culpa, que no solamente afectan todo ese tema de salud emocional, sino que también se reflejan en la salud física. Y en este aspecto, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que más o menos el 90% de las enfermedades tienen algo de psicosomáticas. Entonces, tenemos que empezar a revisar mucho, porque ya incluso lo estamos viendo, todo el tema de cáncer, todo el tema del estrés, todo lo que conlleva. Entonces, es muy importante revisar todo ese tema de los pensamientos. Y por eso hemos hecho tanto énfasis en esos temas de la gratitud, del perdón, de cómo a través de flexibilizar nuestra mente, que afortunadamente tiene la capacidad de la plasticidad. En algún tiempo decían que como que nuestra mente era y era, así tenía que ser toda la vida, que no podíamos cambiar nuestro chip. Ahora no importa la edad, no importa el tiempo en el que estamos viviendo, lo importante de esa neuroplasticidad es ser conscientes de nuestras actuaciones, de nuestros pensamientos, y poder tener la capacidad de cambiarlos para efectivamente generar un bienestar. Entonces es importante todo el tema de qué pensamos, cómo lo organizamos, cómo lo gestionamos y cómo aprendemos a canalizar todas esas cosas interesantes para nuestra salud emocional. Incluso hay un concepto que se llama psiconeuroinmunología. Es un concepto que combina la psiquis, o sea, todo el manejo de la mente, con la neuro, o sea, todo el tema mental, con la inmunología. Y entonces están hablando y se está diciendo que todo el tema de nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico, de cómo
de cómo nuestro cuerpo está preparado para las enfermedades, para los virus, para las bacterias, tienen mucha afectación en todo ese tema del pensamiento. Entonces, son ciencias que se están estudiando, que efectivamente se están comprobando. Entonces, qué rico como poner un poquito más de atención en nuestros pensamientos. Y ustedes muchas veces se dan cuenta, digamos, cuando estamos bajitos de ánimo, cuando no estamos, cuando estamos bajitos de ánimo, entonces somos más propensos a una gripa o a un virus. Y cuando somos más alegres, cuando caminamos más, cuando tenemos hobbies, cuando estamos en una vibración más alta, somos un poquito más, tenemos las defensas un poco más fortalecidas. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden nuevamente que somos muy abiertos a todos los comentarios porque los comentarios de ustedes complementan muchísimo este tipo de charlas, nos ayudan a fortalecer temas, a resolver inquietudes. Las participaciones de ustedes siempre son maravillosas, entonces recuerden que ahí tienen abierto el chat y que en la medida de la charla las vamos haciendo visibles. ¿Por qué enfermamos? Entonces, muy relacionado con todo ese tema emocional, enfermamos por dejar de lado nuestros sueños. Esto muchas veces tiene que ver con que en qué lugar nos priorizamos. Y también lo habíamos discutido en la charla anterior, de que muchas veces el tema del amor propio, de ponernos en último lugar, de estar pendiente de todos y finalmente olvidarnos de que somos personas, de que tenemos, pues de que somos personas, es necesario construir nuestra propia integridad, nuestra propia salud. Entonces, dejar de lado nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestros intereses, hay que revisarlo, porque entonces eso lleva a la frustración, eso lleva al resentimiento, eso lleva a la culpa. Entonces, revisemos cuáles son nuestros sueños, si estamos trabajando por ellos, si estamos procurando hacerlos tangibles, hacerlos reales. Y dentro del ciclo de charlas vamos a tener un tema muy, muy interesante de cómo planificar y hacer visible nuestros sueños, nuestros propósitos en otra de las otras charlas. Por callar lo que sentimos. Entonces estamos hablando de cómo no aprendemos a gestionar nuestras emociones, de todo lo que callamos. Y ahorita María nos va a explicar mucho en tema de neurobioprogramación, cómo el callar afecta mucho todo este tema de la garganta, de la tiroides, de lo que no expresamos, lo que no decimos, lo que nos guardamos, lo que simplemente dejamos pasar, se vuelve una carga para nosotros y nos puede llevar a enfermar. Por no estar para nosotros, entonces también es no priorizarnos, no ponernos en el lugar que nos merecemos a todo nivel, a nivel de salud, a nivel de mis propósitos, de mi integridad, de mis sueños, por no perdonar. Y esta es una de las cosas que yo creo que más atranca a las personas en sus procesos de enfermedad. Y es tan maravilloso cuando la gente aprende a gestionar ese perdón desde el corazón, desde la conciencia, desde el poder manejar ese perdón, porque eso suelta mucho, libera mucho, ayuda a que las personas se vayan más livianitas por la vida. Y ustedes mismos yo creo que lo han sentido en el día a día cuando tienen una dificultad con su familia, con un compañero de trabajo, eso se va cargando y aprender a gestionarlo, aprender a resolverlo, aprender a comunicarlo es importante. Por asumir cargas que no nos corresponden. Y esa correspondencia es interesante aprender a mirarla porque hay personas que se cargan con los problemas de todos, entonces se cargan con el problema del de la calle, del de la familia, del de su esposo, del de sus hijos. Y realmente entonces esas cargas se van como poniéndose como una maleta pesada llena de muchas cosas que no permiten avanzar, que no permiten fluir. Por no saber decir que no. Y saber decir no es demasiado sabio. Y yo pienso que estuvimos en una cultura que muchas veces somos muy permisivos, nos da pena, nos da vergüenza, nos sentimos comprometidos, entonces el no como que nos patinamos para decir que no, pero hay que aprender a decir que no, hay que aprender a ponerse coloraditos un ratico
y expresar lo que me gusta, lo que no me gusta, eso no lo quiero, esto lo quiero, me gustaría que las cosas fueran así, entonces aprender a decir que no, por no querer defraudar a los demás. Entonces aquí está el tema de las expectativas, de cómo estamos realizando nuestra forma de vida en pos de los demás y volvemos a ponernos en un lugar que de pronto no nos corresponde, que no nos pertenece, por no respetarnos y por no escucharnos. Y escucharnos implica muchas veces ser conscientes de nuestro cuerpo. Llegan muchas veces las personas con enfermedades muy avanzadas y que les dice el médico, bueno, ¿y por qué apenas te diste cuenta de eso? Y realmente es porque no escuchamos nuestro cuerpo, porque no escuchamos nuestras emociones, porque no nos tomamos como el alto en el camino para revisar qué es lo que nos está ocurriendo, porque tengo esa gastritis tan recurrente, porque esos dolores de cabeza todo el tiempo, porque mis piernas me están doliendo. Entonces, todo esto es el mismo tema de ser conscientes, de tomarnos un minuto, de autoevaluarnos y mirar y revisar todos estos pequeños tips y decir, bueno, yo de verdad, ¿qué no estoy haciendo? Y que de pronto esto puede ayudar a que me enferme y a que desarrolle algún incidente o alguna enfermedad. Entonces, del tema también, o sea, del tema de salud emocional, también tenemos el tema de la salud espiritual. ¿Y por qué es importante el tema espiritual? No visto desde la religión, porque nosotras siempre hemos sido como muy, respetuosas con el tema de las religiones. Y aquí cuando estamos hablando de espiritual, no estamos hablando de budismo, no estamos hablando de catolicismo, estamos hablando desde lo que nos conecta con nuestro ser, lo que nos conecta con algo más grande. Entonces, es importante tener ese tema de inteligencia espiritual. Tomar conciencia de que la vida es un regalo y es un don. Y como tal, valorarlo, apreciarlo, cuidarlo. Ahí opera mucho el tema de la gratitud. Porque cuando empezamos a pensar en ese regalo de la vida y en todos los momentos que nos pasan dentro de esa vida y aprendemos a mirarla con valoración, no con queja, no con aprender a que cada momento, a que cada cosa que pasa tiene un fin y es por algo, entonces aprendemos a valorarlo mejor. Reconocer el propósito profundo de nuestra existencia. Y cuando hablamos de un propósito profundo de existencia, quiere decir cuál es nuestra misión, cuál es nuestra conexión, porque el día a día nos va absorbiendo y nos va dejando siempre como en la misma rutina y nos olvidamos de por qué estamos aquí, qué nos gusta, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuál es mi aporte a la vida, cuál es mi aporte a mi sociedad, cuál es mi aporte a mi familia, cuál es mi aporte a mí mismo. Entonces, reconocer ese propósito es interesante porque nos permite fluir más y ser partícipes de algo más bonito, algo más grande. Entonces, incluso por eso las personas que tienen todo este tema de filantropías se sienten tan realizados, porque esa realización muchas veces está en el dar, en el darnos, en el dar nuestros dones y nuestros talentos a un propósito mayor. Crear una experiencia interior para el exterior. Entonces, esto es seguir trabajando en nuestro ser, cuando nos fortalecemos, cuando somos capaces de cultivarnos internamente, de cultivar nuestras virtudes, nuestra integridad, y las podemos reflejar en nuestro día a día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces nos volvemos un multiplicador de cosas bonitas. Y se hizo alguna vez un experimento donde en ciertos pueblos hacían meditaciones colectivas. Y cuando varias personas estaban en esas meditaciones colectivas, se creaba como una onda de bienestar en esos lugares. Y eso fue medible a nivel energético porque varias personas teniendo como esas intensidades de pensamientos positivos, de creación de bienestar, creaban en el entorno cosas interesantes. Entonces, es importante ver qué estoy aportando desde mí
a la realización y a una manifestación más bonita en el exterior. Aprender a fluir con la vida. Y este fluir es aprender a perdonar, aprender a agradecer, a valorar, aprender también a que muchas veces la vida tiene diferentes situaciones y que cada una de ellas trae un aprendizaje. Entonces, aprender de las dificultades tienen su aprendizaje, los momentos difíciles tienen su aprendizaje, pero también que hay momentos interesantes y bonitos de realización. Entonces, aprender a fluir con esa vida, aprender a valorarla. Aceptar que toda acción tiene una consecuencia y esta es como una ley de corresponsabilidad. O sea, todo lo que hago para bien, pues finalmente se traduce en un bienestar para todos, y también lo que hago para mal también se traduce en cosas que no son tan buenas para la sociedad, para mi entorno. Entonces, ser responsables de nuestras acciones, ser responsables de lo que hacemos en el día a día. Y practicar el perdón y la gratitud, que eso también es un tema que miren que si vemos todos estos aspectos, aquí en ningún momento estamos hablando de ningún dios, de ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna... estamos hablando es de un tema espiritual, es un tema que trasciende a cualquier ser humano y que es una importante dimensión de nosotros como seres y qué rico pues como ser partícipes de algo más interesante y poder aportar nuestro granito de arena. Yo pienso que cuando uno empieza a pensar en un estatus mayor de espiritualidad, hace unas correspondencias muy bonitas para el entorno en el que está. Entonces, queremos saber si hasta el momento tienen alguna duda, algún aporte. Vamos a mirar acá el chat. Erika. Tenemos una manito levantada. Listo. Ok, Luis Fernando. Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Este año el FEISA también está muy interesado en dar charlas a todos los asociados sobre diferentes temas. Uno de ellos fue la felicidad. Eso fue en mayo de este año y lo dictó Carolina Campuzano. Y me pareció muy interesante la charla de ella sobre la felicidad porque de alguna forma la felicidad también contribuye a la salud emocional y espiritual. Y entonces tenía unas definiciones que las quiero compartir y obviamente pues para todos los que estamos asistiendo hoy. Una primera es que la felicidad no es una respuesta, es una búsqueda constante. La felicidad no es una receta, o sea, hay personas que a uno le dicen, no, es que usted para ser feliz haga esto, esto, esto. Eso no es una receta. Es un estado emocional de una persona, es la sensación de bienestar cuando alcanzamos algo, es un momento de satisfacción donde hay necesidades que apremian y atormentan. La felicidad no depende de uno solamente, también depende de otros, del azar, de ser libre, de dar a los demás, que me sonó mucho lo que ustedes estaban comentando ahí en la parte espiritual. La felicidad es real solo cuando es compartida. O sea, y de pronto pues eso a uno como que lo impacta mucho diciendo, pero ¿cómo así? Si yo cuando soy feliz, sí, pero usted es feliz cuando comparte esa felicidad. Para ser felices debemos abrazar nuestra vida, es decir, abrazar nuestro cuerpo como es, abrazar la vida con lo que nos trae, con dolor, sufrimiento, lágrimas, sonrisa y gozo. Listo, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, es muy importante y realmente son conceptos muy complementarios. Yo creo que ustedes vienen como en esa misma línea de trabajo y por eso la felicidad, el bienestar y la armonía son como conceptos muy similares y hay temas que aportan demasiado. Entonces, mil gracias, Luis, por tu aporte. Creo que por acá también está Rodrigo. Rodrigo, ¿quieres hablar? Sí, yo quería plantear dos ideas alrededor de lo que ustedes acaban de decirnos. Una es lo del perdón, lo de saber perdonar. Eso me parece crucial. Pero justamente en este instante me preguntaba yo si uno a veces no le lanza muchas culpas a los otros. Bueno, inclusive hacia uno mismo. Culpas que son injustificadas. Porque uno como que necesita vivir y tener una razón para ello
y de alguna manera explicarlo en que el otro me hizo esto o me hizo aquello, o inclusive hasta tan simple, el otro no me miró, el otro no me saludó, o el otro me ofendió y el otro me hizo un daño muy grande. Y de pronto no es así. Entonces, cuando esa persona se cuestiona y dice, bueno, tengo que perdonar al otro porque me hizo ese daño tan grande, de pronto en realidad es que ese daño tan grande nunca existió, solamente en su cabeza. Claro, había que hacer como, entendiendo la importancia de perdonar, que es real, también la reflexión acerca de qué también vemos las cosas desde nuestro solo ángulo, o si tenemos que movernos en 360 grados y ver todo desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más rica y menos egocéntrica y menos de mi parecer, para que eso me dé lo otro que decía ahorita Luis Fernando, es la posibilidad real de ser feliz. Porque yo ahí diría, poniéndole algo más a lo que decía Luis Fernando, que la felicidad, y creo que lo han dicho muchos, no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y que la felicidad no es una estación de la vida, ni es algo que nos proponemos como cuando uno quiere subir, pongámoslo así, si fuéramos muy buenos en el tema físico, al Everest. Vamos a subir hasta allá. No, esa capacidad no la tengo. Pero no es eso, se construye en cada momento, viviendo el presente de una manera absoluta y completa. Y ahí está la dificultad nuestra, porque olvidamos el presente por pensar en el futuro o por estar siempre más bien pareciéndonos que es el pasado lo importante. Y el pasado ya pasó, el futuro no sabemos qué ocurrirá, pero este presente, este instante que estamos viviendo acá, aquí con ustedes, explicando estos temas sobre el tema espiritual, por ejemplo, el tema emocional, la salud espiritual, a mí me parece absolutamente crucial si lo podemos vivir de una manera íntegra, apasionada y completa. Eso es como lo que quería como aportarles ahí en este tema tan interesante. Súper. Gracias, Rodrigo, por tu aporte. Mil gracias. Por ahí teníamos otra manito. Dame un segundo que creo que... Juan Danilo. Juan David, ¿cierto? Sí. Ah, Juan Danilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juan. Me pareció muy importante el último tema que tocaste del respeto por de las diferentes creencias en los seres humanos. Eso es para mí es un punto fundamental en cuanto a búsqueda de la felicidad, porque puedo buscar la felicidad tratando de imponer mis creencias sobre los demás. La importancia de respetarlos, y ahí uno va encontrando como el camino a la felicidad, respetando las diferencias y más que todo en este sentido frente a los seres humanos. Total. Muchas gracias, Juan Gracias. Danilo, por tu aporte. Bueno, vamos aquí a continuar un poquito y bueno, gracias por todos estos comentarios acerca de todo el tema del respeto, de todo el tema del perdón. Todos estos son conceptos muy válidos y qué bueno que los estamos como incorporando. Yo creo que no solamente lo importante es incorporarlo en nuestra dialéctica, sino también en nuestro accionar. Entonces decimos que detrás de la rabia hay miedos, detrás de los miedos hay dolor, detrás del dolor hay una herida emocional. Entonces también es el tema de la empatía, el tema de ponernos en los zapatos de los otros y el tema de mirar que finalmente todos somos seres que tenemos emociones, que tenemos sentimientos. Entonces hay que a veces entrar un poquito más en el otro para poder entenderlo y para saber qué le está pasando. Y bueno, el tema, pues en esta primera sesión que hemos estado hablando de todo el tema de la salud emocional y del tema espiritual, yo pienso que hay unas cosas interesantes que retomar. Vamos a ver un pequeño video que complementa como este tema. Chicos, ¿me validan porfa que tengamos audio? ¿No se escucha? ¿Hay sonido ahí? No. No hay audio. No hay audio. Listo, denme un segundo, vuelvo a ensayar. Si no, entonces se los mandamos. Denme acá un momentico, vuelvo a compartir.
Listo, ahí esto. También el audio está bajito. Si no me colaboran, subámosle un poquitín al compu de cada uno. Y si no, se los Ellos queda tomaron en la los presentación. Ahí se alcanza a oír, la voz es un poquito robótica. Sí, ahí sí se escucha. Listo, Perfecto. mil gracias. Vivas y alentaron a miles de niños a crear conciencia sobre el bullying. IKEA colocó 2 plantas una al lado de la otra, rodeadas por un cristal protector y un letrero que indicaba que las plantas tienen los mismos sentidos que cualquier ser humano. Una grabación se reprodució continuamente con palabras que condenan a una planta y la otra recibiendo muchos elogios, nuevamente en un ciclo continuo durante 30 días. Muchos estudiantes participaron en el experimento registrando sus propias palabras, ya sea intimidando o elogiando a las plantas. La idea era tener una planta hostigada con palabras de odio, mientras que la otra era tratada con gentileza y cumplidos. Aparte de eso, ambas plantas recibieron exactamente el mismo tratamiento en cuanto a iluminación, fertilizantes y riego. Al final del mes e incluso durante el periodo de 30 días, estaba claro que la planta que había recibido las palabras duras y bullying se marchitó y no creció, mientras que la que fue felicitada y se le dijo amables palabras creció sana y próspera. Los resultados de los 30 días fueron sorprendentes ya que hubo una gran diferencia entre ambas plantas. La planta en el lado derecho de la fotografía es la más sana de las dos, y esta es la que recibió cumplidos. El del lado izquierdo es el que sufrió los bullying, y tiene las hojas marchitas y caídas, con una clara pérdida de crecimiento y altura. El vídeo ha sido visto por muchas personas, y se espera que haya alentado a los niños a dejar de hacer bullying, ya que pueden ver los efectos reales, incluso si solo se le hace a una planta. IKEA dijo que el mensaje era muy poderoso ya que los niños podían ver a través de las semanas el efecto del bullying. Se espera que ahora que los niños han visto los efectos por sí mismos, podrían pensarlo 2 veces antes de hacer bullying a otros. Perfecto. Listo. Digamos, este es un ejemplo muy básico, muy clásico con el tema de las plantas. Quienes hayan tenido quienes tengan abuelitas y sean amantes de las plantas, siempre le dicen a uno que por favor le converse a la plantica, que le hable bonito porque ella siente. Si una planta siente, el ser humano cuánto alcanza a sentir. Si los animales sienten la energía, la vibración, la frecuencia, el tono de la voz, pues cuánto estamos sintiendo el ser humano. Retomo ahorita las palabras que decía Rodri cuando decía que el perdón tendría que abarcar algo más y como mirar ese 360 de la situación o del entorno. Y lo conecto con una frase muy linda que tiene el Principito, y el Principito dice, en el libro dice, la gente hace cosas, todos hacemos cosas, pero yo decido si esas cosas me afectan o no. Realmente yo soy el que decido. Pilas con frases como, me jodiste la vida, me quitaste el sueño, me hiciste daño. Cuando yo pongo en el otro el poder que debería poner en mí, ahí le estoy diciendo al otro, haga conmigo lo que quiera. Yo ya le di el poder. No, a mí nadie se me tira la vida. No, no, no. La gente hace cosas y yo decido si me tiro la vida o no me la tiro. ¿Eso en aras de qué? De que hay que ser súper conscientes de que como es adentro es afuera, que la felicidad es un estado del ser. Los momentos placenteros o gratos es como, listo, yo fui un fin de semana y pasé muy rico, pero yo puedo estar en el mismo sitio lindo y no pasa rico. O sea que el afuera no me da la felicidad está adentro. Y ahí vamos entrando un poquito con el tema de emociones. Vamos revisando. Obvio, esto no compite con el tema médico, y si yo tengo dolor de cabeza, digamos que es de mis aprendizajes, me tomo la pastilla y si se me está yendo la mano, pues obviamente existe la inyección. O sea, no me voy a pasar 3 días, una semana de migraña simplemente por hacer un control mental. Pero si soy cada vez más consciente que me está jalonando, gatillando esos dolores de cabeza. Entonces revisemos como el cuerpo y qué habla el cuerpo y váyanlo pensando ustedes a título personal. Piensen que esa cabeza, esa migraña tiene que ver con ese estrés del día, pero eso tiene que ver también con lo que yo no puedo controlar. La cabeza está muy asociada al control. Como yo no puedo controlar, la cabeza se inflama y ahí se genera dolor. Que es ahí donde lo decía Erika, pues hombre, hay que dejar fluir. Hay cosas que controlo yo, lo que yo puedo hacer. Yo no controlo el tráfico, yo no controlo si el otro llega tarde o no llega tarde, si entregó o no entregó. ¿Qué sí puedo hacer? Gestión, eso es distinto.
Revisemos que estos dolorcitos de hombros, a quienes les duela el hombro y la parte superior de la espalda, tiene que ver mucho con la carga del día, con la carga emocional y sobre todo el que se carga la mamá, el papá, el problema A, el problema B, el problema C. Al que le cuentan un problema y dice, yo se lo soluciono. Hay cosas que yo tengo que revisar si me corresponde a mí solucionarlas o si le corresponde a cada cual. Revisemos que la espalda baja tiene que ver a veces con temas financieros y esto va muy ligado a temas de supervivencia. Cuando estoy preocupado por si voy a tener con qué pagar todos mis gastos, con si estoy teniendo el dinero suficiente para comer, vivienda, educación, quienes tienen hijos, esparcimiento y todo ese tema financiero, pues si lo estamos teniendo desde un aprendizaje, pues ahí tendríamos que ligar y no es el tema de hoy, pero ténganlo en su presente con una inteligencia financiera y una administración del dinero. Uno es un tema del microgasto. Las manos a veces tienen unos dolorcitos, tienen dos connotaciones, o puedo estarme sintiendo solo, recuerden que tú con las manos abrazas, y no porque seas el más kinestésico, pero digamos que para eso sirven las manos, o con las manos yo puedo hacer digamos, tocar a alguien, pero las manos también tienen que ver con lo que yo hago, con mi trabajo, con mi arte, con mi hacer. A veces estoy haciendo cosas que no quiero hacer y empezamos a tener malestarcitos en las manos y aledaños. Las pantorrillas tienen que ver también con estrés o con celos. Los pies empezamos a tener temas de depresión y en general la pierna, a veces hay como unos dolorcitos de pierna, tienen que ver mucho con movimiento. Las piernas en general sirven para moverse y moverse en la vida es tomar acción. Hay cosas que yo tengo que hacer y no las estoy haciendo, hay decisiones que tengo que tomar y no las estoy tomando. Empiezo a sentir malestar en la pierna como tal, en las piernas. El cuello habla de temas de perdón. Estoy teniendo demasiada rigidez, pero yo no perdono porque a veces la mente da muchas vueltas, la mente busca culpables. Usted tiene la culpa, usted hizo, usted papá, usted mamá. Entonces, como hay tanto culpable, pues es muy difícil perdonar. La espalda alta significa que a veces me estoy sintiendo solo, que no estoy sintiendo apoyo. Codos tienen que ver con flexibilidad. Yo he tenido temitas de codos y es un dolorcito canzoncito. Es como esos dolorcitos ahí que no tienen como una explicacioncita. ¿A qué le estoy dando demasiada rigidez y que pronto podría dar un paso a ceder, un punto a ceder? Las caderas tienen que ver mucho con cambio y en las caderas empieza la toma de decisión. Tengan ahí el fémur y esto aplica en caídas. A veces uno se cae y pues obviamente uno se vuelve su mejor laboratorio. Yo tenía que tomar decisiones o estaba tomando decisiones y preciso me caí y me apoyé el fémur. Y ese dolorcito de caderas duró 6 meses en los que yo estaba haciendo procesos. Entonces revisen que a veces las cosas no son casuales, son muy causales. Los tobillos tienen que ver con sensaciones de placer. Este complementa un poquito, aquí agregaríamos los juanetes, de pronto a veces, sobre todo las mujeres, hay una falta de alegría al vivir experiencias de la vida y eso a veces nos lleva a caminar de pronto como no lo estamos haciendo o nos lleva a subirnos la altura, entonces a veces usamos zapatos, no tengo nada contra los tacones, los amo, pero a veces usamos zapaticos más incómodos, o sea que me estoy incomodando la vida, ¿para qué? Todo este tipo de cosas es lo que uno debe entrar a revisar. Revisemos desde la emoción y los órganos. Piensen que las emociones de rabia pegan duro en en el hígado. Entonces empiezo a tener esos higaditos grasos, empiezo a tener esos malestarcitos, además porque la rabia a veces se va quedando en el estómago. Entonces también tengo que se va conectando con la angustia, como lo pueden ver ahí. Entonces a veces va teniendo unos reflujo, temitas de gastritis, temitas de colon. Revisen por ahí quienes tienen aprendizajes de colon, que ese colon guarda, pues no voy a decir aquí la palabra, estamos en público, pero guarda lo que se debería ser expulsado. O sea que si yo estoy teniendo temas de colon, ¿cuánta basura emocional estoy guardando, por no decir otra palabra, que el colon me la está recibiendo? Si tienen preguntas, nos van haciendo. Igual
como tenemos la presentación, nos dicen y vamos parando presentación para ir resolviendo. Revisen mucho qué les duele, qué síntomas. Yo cambio la palabra enfermedad por síntomas. Uno no está enfermo, uno tiene síntomas. Y esos síntomas me están diciendo yo qué podría revisar en mis emociones. La tristeza pega en los pulmones. Entonces ahí tenemos todo este tema en bronquitis, neumonía. Venimos de una época de mucha tristeza. El COVID generó mucha tristeza. Entonces se fue el COVID y quedaron unas gripas eternas, quedaron temitas de bronquios, quedaron principios de asma, de la tristeza que quedó guardada de casi 2 años. Ya hablamos de la angustia, el estrés le pega al corazón, entonces uno empieza a ver por ahí esos infartos, preinfartos, y son personas que se mantienen en un alto grado de estrés. El estrés genera demasiada cortisol en el cuerpo, entonces obviamente tú necesitas el estrés en caso de, cuentan, la típica historia que cuentan es, el ser humano necesitaba el estrés para huir del depredador, llámelo tigre. Entonces estamos en la selva, estamos cazando, necesitamos huir del tigre. El cortisol va a mandar sangre a piernas y a brazos, literal, para que tú corras y te salves en estado de supervivencia. Pero eso durará media hora, 1 hora si acaso. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir en estrés. Caminamos rápido, comemos rápido, nos movemos rápido y hay demasiado cortisol en nuestras extremidades. Entonces, en esos momentos, ese exceso de estrés, cuando tú pasas esos momentos de shock, cuando tú tienes esa superpresentación que hacer y estás en esos momentos de estrés, digamos, por alguna reunión o por un presupuesto o algo, pues terminas y realmente después llega una gripa. Revisen las gripas que a cada uno cuando le llegan, revisen sus temas estomacales, llegan después de qué, porque en el momento que tú estás estresado, tu cuerpo no manifiesta síntoma, porque en ese momento tienes que salir avante, tienes que salir adelante en la situación. Normalmente eso llega después de. El miedo le pega mucho a los riñones, esos estados de miedo. Entonces, revisemos cómo nos estamos comportando y nuestro cuerpo cómo se está sintiendo. ¿Qué ocurre? Que eso no es porque yo dije, ay, hoy estoy estresado, mañana me enfermo. No, cero, cero. Hagan de cuenta que eso es un vasito. El cuerpo es un vaso. Hay unos vasos más grandes, más chiquitos, más medianos, más shot o más vaso de cerveza, pero vaso. Y usted cada vez que tiene alguna emoción que no transa, eso es una gota. Eso gotea, eso gotea. Y literal, siempre hay la gota que rebosa el vaso. Y normalmente esto empieza a llegar después de las jubilaciones. Entonces empieza uno a entender o a ver que los estados de salud empiezan a generar quiebre. Y lo llamamos vejez, así decidimos llamarlo. Realmente, si uno está en estado de amor, que sería el estado de la tranquilidad, de la felicidad y de la paz, el resultado de un estado de amor es un cuerpo saludable. Entonces yo no debería tener síntomas. Obvio, es normal que pasen cosas, somos seres humanos, pero cuando nos empiezan a llegar enfermedades que impactan, pues algo está pasando. Revisen esas tiroides, que están hablando mucho de esas emociones que no se han mencionado, que me estoy callando, pero me lo estoy callando no gestionado, digamos, me lo callo mal. Entonces, claro, te pega la tiroides. Y ahora tenemos una enfermedad, digamos, como la enfermedad de este siglo, o del siglo pasado y ese que se llama cáncer. Y el cáncer es el cúmulo de rencor acumulado en ciertas zonas. Depende de la zona, es cuál es el motivo. ¿Qué podemos encontrar? Y obviamente esto hay toda la bibliografía que ustedes quieran. Hay un supermédico que se llama, pues ya falleció, se llama Hammer. Ahí estaba uno de los libros, La medicina patas arriba. Y Hammer decía, de acuerdo a su propia historia, él desarrolló un cáncer de testículos y la esposa desarrolló un cáncer de seno. Cuando fueron a mirar qué tenía que ver el seno con el testículo, y él era médico además, él empezó en sus momentos pues de todo este proceso de oncología, empezó a revisar qué les había pasado a los distintos pacientes que tenían cáncer y arrancó por él y su esposa. Se dieron cuenta que su hijo había fallecido y al tiempo ellos no habían procesado ese duelo
y obviamente él desarrolla en el testículo y ella en el seno, en uno de los senos. ¿Y qué nos está diciendo esto? Pues es alguien que para ti sea tan cercano como un hijo, pero a veces un hijo es un perro, a veces un hijo es un gatico, a veces un hijo es un sobrino. Y lo que se utiliza, en este caso de los testículos, viene todo el tema de reproducción, y de la parte del seno de las mujeres viene la leche. Entonces, vean que todo va teniendo lógica. Si ustedes ven la historia de Steve Jobs murió de cáncer de páncreas en el año 2010, si mi memoria está bien. A él lo sacaron de lo que para él fue su emporio, que se llama Apple. Salió mal salido. Un hombre súper exitoso se fue para Pixar, y ahí tenemos películas como Toy Story. Se fue, revolucionó el mundo de las princesas, llegó el 3D, y al tiempo volvió a Apple, súper exitoso, y nos dijo que el mundo iba a estar a un touch, y llegaron todo lo que es iPhone, iPod, etc, etc. Después de todo este proceso, Steve Jobs desarrolla un cáncer de páncreas. El páncreas está asociado a la vergüenza, situaciones de vergüenza. No lo desarrolló al año de salir de Apple, lo desarrolló al tiempo. Imagínense, salió de Apple, se fue para Pixar, Pixar es otro emporio, volvió a Apple, volvió y lo sacó, y desarrolló su cáncer. Eso es lo que hace el cuerpo, guarda. El cuerpo es súper bueno para pasar cuentas de cobro. Aquí ya hablamos un poquito de la espalda, les dejo porque la espalda es como de los aprendizajes grandes que tenemos, quienes sobre todo están en trabajos de oficina. Revisen mucho, adicional por temas también de postura. Entonces tenemos responsabilidad en la parte superior, tenemos culpa, empiezan a bajar, tenemos rabia, tenemos miedos, tenemos supervivencia en las partes básicas, bajas, y necesidades básicas no satisfechas. La espalda habla demasiado, demasiado. Revisen esos malestares de espalda y revisen qué situaciones estamos viviendo. Yo espero que esto sea película obligada, pues que ojalá se la hayan visto, y es Intensamente. ¿Me validan, porfa, que tengamos audio? No tenemos esa imagen, audio sí, pero ¿Cuándo ves a alguien te has preguntado qué No. pasa dentro Ay, de no, la cabeza? audio ya. Pero Imagen. sí, Bien. ya volvió la imagen. Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor, no escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, gatinha. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡Bájate de mí! Buen trabajo siendo sutil, furia. ¡Es un placer, alegría! Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. ¿Creen que tal vez pueda sostener uno? ¡Tristeza! ¿Qué estás haciendo? ¡Los pensamientos centrales! ¡Estamos locos! ¡No! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Estás bien, hija? Bien, creo. ¿Dónde estamos? Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al cuartel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para guiarte. Conozco un atajo. Síganme, yo entro aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? P-E-L-I-G-R-O, atajo. ¡Es inmenso! ¡El bosque de las papas fritas! ¡Noveria! ¡Yo también quiero! ¡Hey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared? No, ¿producciones de ensueño? No me digan, no trae pantalones. ¡Qué horror! ¡Vino a la escuela sin pantalones! ¡Le atiné! No tienen que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. ¡No me perderé ninguno! ¡Tu espacio feliz! De los creadores de Up, una aventura de altura, Monster Inc. y Buscando a Nemo. ¡Riley, ya casi llegamos! ¡Quisiera que Alegría estuviera aquí! ¡Ahí está! ¡Oye! De Disney Pixar, Intensamente. ¡Cerebro frío! Ahí tenemos un pequeño resumen de lo que son las emociones, complementado con esta imagen. Ya por aquí ya vamos terminando para que hagamos un espaciecito de preguntas o de observaciones, comentarios. Y es que pensemos dónde se sienten las emociones.
El tema es que las emociones se sienten, pero se acumulan en el tiempo. Entonces, ¿qué es la ira? Si ustedes ven, la ira necesita fuerza en los brazos. De hecho, el ser humano todavía a veces empuña. Esto es algo que hacíamos o que hacen los animalitos, se van a mostrar los puños, porque necesitamos sangre en los puños para pelear. A veces revisen que a veces la gente, puede que ya no nos vayamos a puños por temas ya de evolución, pero a veces la gente los empuña, o sea, los cierra. Aquí hay sangre y ahí es donde se está yendo la sangre. Vean que se siente en esa parte de arriba del estómago, hacia pecho y hacia cabeza. Por eso yo grito, por eso hablo duro, por eso tengo pensamientos de lo que sea, póngala como quiera, renuncio, me voy, váyase. Y después uno dice, uy, ¿yo qué hice? ¿Qué es lo que pasa? El miedo es una emoción que obviamente es muy mental, pero que baja un poquito más porque llega a riñones. Es ese vacío que sentimos en el estómago. El miedo te paraliza, el miedo tiene 3 momentos, te paraliza. Ustedes han visto, a mí me encanta llevarlo como al mundo animal. Cuando hay animalitos que están con depredadores, se hacen los muertos, se paralizan. El ser humano también hacemos lo mismo, nos bloqueamos, nos da ganas de salir corriendo. Las gacelas, cuando tienen que huir de un leopardo, de un tigre, agárrela, salen corriendo. Pero también el miedo nos pone agresivos. Y a veces uno dice, uy, ¿yo cómo dije eso? Estaba en estado de miedo. Entonces ahí tenemos 3 momentos que tiene el miedo. Paso a la felicidad. La felicidad es un estado tibiecito que tiene todo el cuerpo. La felicidad es bonita porque se siente en todas partes. La felicidad se siente en las células. La felicidad es un abrazo, es quien tienen los niños, ese abrazo de los niños. Quien tiene mascoticas es esa miradita con sus mascotas. La felicidad es ese paseo, ese viaje rico. No estamos hablando a donde sea. Paseo es al parque al lado de mi casa. Y eso genera estados muy placenteros. Felicidad es un buen libro, felicidad es una comida rica, felicidad es sentarte con alguien que para ti sea de mucho agrado, es un amigo, una amiga, tu papá, tu mamá. Felicidad es cuando uno a veces llega a ese trabajo y uno dice, uy, qué nota este sitio donde yo estoy. Y también tenemos otra emoción y es tristeza. Normalmente la tristeza la asociamos con el azul, pero si ustedes miran, a mí me encanta intensamente porque es una película de niños, pero pensada para adultos. El aura de alegría es azul, porque si tú no tuvieras esa aura azul, no entenderías la tristeza del otro y eso es lo que se llama empatía, que es cuando yo entiendo tu tristeza. Si solo fuéramos estados de euforia y de alegría, pues a mí me vale un bledo lo que a ti te pasa, es que yo ni siquiera entiendo la tristeza. Entonces, la tristeza tiene su lado lindo, obviamente un exceso de tristeza cae a una depresión. El ser humano tiene 2 momentos, y vuelvo también con Rodri, que hablaba sobre el estar en presente. Él tiene 3 momentos. Yo vivo en pasado, conecto mucho con la nostalgia, la tristeza y un exceso de pasado a veces se vuelve depresivo, porque la depresión está asociada a recuerdos. Yo vivo presente, estoy en mindfulness, o sea, estoy en absoluta y plena atención al hoy, pero yo vivo en futuro, estoy en ansiedad, que es miedo al futuro porque el futuro es incierto, yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces ahí es donde uno empieza a entender qué es ansiedad, qué es estar aquí ahora, que ahí sería felicidad y que es estar a veces muy asociado al pasado y ahí tenemos estados de tristeza y depresión. La neutralidad es otro estado que es muy lindo, la neutralidad para mí es un estado cero, no tiene una emoción positiva y no la tiene tampoco negativa, pero en neutralidad tú puedes ver una situación con mucha objetividad y sin opinión y sin juicio. Es un excelente estado para uno poder hacer cambios sin ser víctima, pero tampoco el victimario. Y revisen, ahí va, les dejo, miren la depresión, el estado azul como se pone, miren el amor y la felicidad, como es de bonito, porque la felicidad y el amor son estados plenos y no en vano son estados de mucha luz. Pero vean, por ejemplo, la vergüenza, todo lo que tenga que ver con vergüenza y culpa, son estados que también son muy azules y en estados de vergüenza y de culpa, por eso cuando yo tenga a alguien y yo voy a hacer ese feedback, no lo avergonces, porque en vergüenza la gente se culpabiliza y en culpa la gente me entra en depresión y en depresión no hay cambios, simplemente hay víctimas.
pero cuando yo logro que alguien sea consciente a través de preguntas de lo que nos está pasando en un equipo de trabajo, pues esa persona se me responsabiliza porque me entra un estado de neutralidad, que puede ver la situación sin ser la víctima, tampoco el victimario. Y cuando yo estoy neutro puedo hacer cambios. Es como entender un poquito como este ser humano que somos nosotros. Les dejo, ya igual se los súper recomiendo, ahí les pasamos el libro, se llama El poder versus la fuerza, es del psiquiatra, el doctor David Hawkins, y es un excelente libro porque él habla sobre la conciencia humana y los niveles de energía. Esos niveles de energía están asociados a los solfegios. Los solfegios son, de hecho, es música, literal, frecuencia y vibración, como somos un rayecito. Y entre más alto, digamos, esa vibración, tu estado es más inefable, más puro, y digamos que tu entorno tiene mucha más opciones de que las cosas sean muy fluidas. Pero el estado que hace que yo pase de penumbra es la neutralidad. Por eso, de lo que vengo estudiando en temas de emociones, para mí la neutralidad es mágica, porque me permite ver con claridad sin juicios. Pero de coraje hacia vergüenza, revisen estas emociones. En esas emociones que nos movemos a veces los seres humanos, no hay muchas respuestas, estamos en estados de victimismo o somos victimarios, y en esos estados la gente le cuesta moverse. Entonces, por eso uno dice, ¿por qué no salís de esa tristeza o de esa depresión? ¿Por qué? Entonces, porque soy la víctima de alguien o el victimario de alguien. Pero el día que yo digo, listo, a lo hecho pecho hay que seguir para adelante, pues venga, busquemos qué vamos a hacer. Empiezo a estar en estados neutros, y en estados neutros, de ahí para arriba, lo que tenemos es felicidad. Listo, chicos, vamos dejando por acá para que tengamos un par de minuticos para sus preguntas. Les hacemos llegar la presentación. Aquí vamos. Y ya les compartimos el libro y les compartimos la presentación. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, estamos súper pendientes. Hola, yo les quería pues primero agradecer por la conferencia que está muy, muy enriquecedora. Y también por lo mismo les quería pedir si se puede y si autorizan pues las demás personas que nos permitieran tener como el video para poder explicarlo, en mi caso, pues, con algunos familiares que uno quisiera de pronto que oigan lo que ustedes nos transmitieron hoy. Sí, no, por el lado de nosotros sí, y yo sé que Rodri y su equipo ya estaban, ahorita dijeron que lo subían en la página web y ya me imagino que envían los links y todo, claro que sí. Perfecto, Y de hecho muchísimas nosotros, gracias. yo mando todo y lo mandamos incluso en PowerPoint para que sea más fácil el tema de los videos. Sí, así es, Listo, María. muchas gracias. Lo subimos a la página web. María y Erika, hay una pregunta de Keila que dice que si pueden hablar sobre si es bueno o no la hipnosis para tratar la ansiedad, el miedo, etcétera. Listo. Ve, Keila, sí. ¿Qué es lo que pasa en estados de hipnosis? En estados de hipnosis vos vas, son terapias. Terapias hay para gustos los colores, pero digamos que esta es una clase de terapia. En estados de hipnosis tú vas al inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? El ser humano entre los 0 y los 7 años empieza a recibir, y les digo 0 porque ahí estoy teniendo en cuenta vientre. Pues no yo, María, o sea, estudios, investigaciones. Desde el vientre, el bebé viene recibiendo emociones de su entorno, especialmente de la madre. Entonces, de 0 a 7 años, vos empezás a recibir una información de lo que es tu entorno y de acuerdo también a tu aprendizaje y a tus heridas. Yo les paso respondo aquí, el libro se llama El poder versus la fuerza y se los mando se los mandamos en las memorias. Y les mando otro par de libros, les mandamos que se llaman las 5 heridas del alma y la sanación de las 5 heridas del alma. Porque todo esto que me estás diciendo, ansiedad, miedo, tiene que ver con mis heridas. ¿Cuáles son esas heridas del alma? Son la agresividad, son de las más importantes, rechazo, son el abandono, son la agresividad, son la humillación y son la injusticia.
Esos son mis aprendizajes en esa vida. Y de acuerdo a mis aprendizajes, yo empiezo a tener ansiedad, miedo, depresión, de acuerdo a mi situación y a cómo gestiono yo mis emociones. ¿Qué hace la hipnosis? Va a ese inconsciente donde dicen, hey, venga, es que en mi entorno familiar, normalmente esto viene de entornos familiares, y no es que el mío sea mejor que el tuyo, o bueno, malo, bonito, feo, no, es el correcto en mi proceso de aprendizaje. Pero es que en mi entorno familiar, cuando mi papá y mi mamá pelean, se gritan, y a mí eso me genera mucho miedo, porque ese miedo es que se va a destruir mi casa y yo no sé si vamos a mercar o vamos a ir al colegio. Eso es miedo al futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante cualquier situación, que alguien me levante la voz, no sé si les pasa a veces en los trabajos, estamos en equipos de trabajo y alguien le alza la voz a alguien, un jefe o el líder alzó la voz y la otra persona me empieza casi que como en un estado de shock, es porque en ese momento está conectando con sus memorias pasadas y en esas memorias él está sintiendo ese miedo a que va a quedar expuesto. Eso es ansiedad. Entonces, todo esto lo puedes hacer al entender que lo que están viviendo papá y mamá en su proceso de aprendizaje les corresponde a ellos y yo no tengo por qué cargarlo. Eso sí, a mí me corresponde hacerme consciente de cómo coordino yo pensamiento, palabra y emoción. Esto se llama coherencia para mi día a día. Listo, Keila, voy respondiendo. Cualquier cosita nos vas diciendo. Hay un tema muy interesante con todo este tema emocional y su repercusión en la salud, y es cómo aprendemos primero que todo a ser conscientes de las emociones, a examinarnos, a mirarlas, a hacerlas conscientes y a gestionarlas. Y aprender a gestionar las emociones es interesante porque ya vimos que cada una de ellas conlleva cierta sintomatología, conlleva ciertas consecuencias. Entonces, seguimos en el tema de ser consciente de nuestras emociones y aprender a gestionarlas. Entonces, por eso es muy importante aprender también dentro de este proceso de crecimiento y de desarrollo algo de inteligencia emocional, o sea, cómo gestionamos nuestras iras, cómo gestionamos nuestras frustraciones, nuestro enojo, y eso se puede hacer, y como hemos dicho también a lo largo de estas charlas, todo eso es viable, lo podemos hacer, lo aprendemos a hacer, no importa, o sea, no nos preocupemos de que no, ya estoy muy grande para aprenderlo a hacer. En cualquier momento de la vida podemos aprender a gestionar esas emociones y por ende, qué rico poder contribuir como a ese tema de salud. Yo creo, María, que ya vamos como cerrando. ¿Hay alguna otra comentario, pregunta? Tenemos 2 minuticos. Esperamos que con esta concatenación del tema emocional, del tema espiritual y del tema de bioneuroprogramación, pues se haya contribuido como en parte al tema del bienestar. La verdad son pequeños brochazos, porque cada uno de estos temas son amplios, son inmensos, pero queremos como darles pequeñas iniciativas, pequeños tips para que lo tengan en cuenta y para que sepan que eso hace gran parte de como todo el tema del bienestar. Y la bibliografía pues, es crucial, es porque si a mí me llamó la atención el tema de los niveles de conciencia, que es lo que viene de vergüenza a felicidad, a paz, entonces el libro ahí está, se llama El poder versus la fuerza, entonces les puede ayudar. Chicos, para quienes no sean tan buenos lectores, pues aquí como tipsitos de aprendizaje. Todo lo que mandamos en audiolibro, o casi todo, pues, casi todo lo que mandamos en libros, en PDF, lo pueden buscar en YouTube en audiolibros. Entonces, por ejemplo, Erika es súper buena lectora, pero yo soy súper buena para el audiolibro. Entonces, he encontrado que el audiolibro me resuelve mucho el tema de lectura, porque a veces yo decía, ¿a qué horas, en qué momento, el tiempo, el lugar, Puede ser que no estoy generando ese espacio de lectura, pero sí aprovecho lo que yo llamo espacios muertos y escucho. Entonces, desarrollo otra habilidad que es la escucha. Entonces, revisen que lo que mandamos lo pueden buscar en audiolibros, y para quienes la lectura, digamos, me da perecita, me da sueñito, pues aprovechen sus tiempos de transporte, aprovechen mientras se arreglan, mientras se bañan, pues yo digo que los espacios de aprendizaje también hay que buscarlos, y más ahora, pues que el universo es tan vasto y no tenemos, digamos, como tantas metodologías o tantas formas. Entonces, les dejo como ese tipcito, porque uno dice, ay, pucha, yo a qué hora me voy a leer El poder versus la fuerza, 500 páginas. Pues yo me lo volví a escuchar hace poquito, entonces son 3 horitas, 4 horitas, pues eso se va en un par de transportes, pues en varias idas y venidas en la semana. Entonces, aprovechen como otra forma de aprender para quienes quieran también desarrollar el tema
de leer a través de escuchar los audios. Entonces ahí les dejamos como ese tipcito. María y Erika, muchísimas gracias. Con todo el cariño, Rodri. Nos vemos dentro de un mes, ¿no? Vemos el siguiente conversatorio también es con ustedes, el último del año, ya noviembre. Y no, muchas gracias, muy interesante, muy claro. Pues los temas son complejos de tratar, pero la manera que ustedes lo explican para poderlos abordar muy simple y muy claro. Muchas gracias. Y a todos también muchas gracias por participar en este. Muchas gracias. Una feliz tarde a todos y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.